Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. En Filipinas, tras el paso de un tifón, al menos 4 personas han perdido la vida. En Francia, las intensas lluvias han provocado la muerte de 6 personas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció ante la situación en Irán. Aseguró que el mundo necesita ver la violencia que atraviesa. Iniciamos con el detalle de la información en Filipinas, donde al menos 4 personas han perdido la vida debido al paso de este. Además, las autoridades han realizado la evacuación de miles de habitantes. Al menos 4 personas murieron en Filipinas como consecuencia del tifón Kamuri, que tocó tierra con intensas lluvias y vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora. La prensa local informa que durante su paso 2 personas perdieron la vida en la provincia de Mindoro Oriental, una tercera en el territorio de Zambales y otra en la localidad de Bicol. Según la agencia meteorológica filipina, la isla de Luzón, donde se encuentra esta capital, es una de las más afectadas, con rachas de hasta 235 kilómetros por hora, mientras la cifra de evacuados asciende a 225,000 personas. Debido a la situación meteorológica, las autoridades suspendieron este martes todas las operaciones en el aeropuerto Ninoy Aquino de Manila, con lo cual 23 aerolíneas cancelaron sus vuelos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en Francia, las lluvias han provocado la muerte de varias personas. A esto se suma un accidente de un helicóptero donde los socorristas se dirigían a realizar más evacuaciones. Tenemos el reporte. Un accidente de helicóptero provocó la muerte de 3 socorristas que estaban en una misión para salvar a personas que quedaron atrapadas por las inundaciones en Francia, se informó el lunes. Además, otras 3 personas fallecieron debido a las fuertes lluvias que azotaron las costas francesas en el mar Mediterráneo por segunda semana. Aguas marrones seguían brotando por las calles el lunes en las localidades aledañas a la pintoresca región de Provence, bloqueando el tránsito y complicando las labores de limpieza. 6 personas también perdieron la vida en las inundaciones en la costa francesa del Mediterráneo hace una semana. Mientras enviaba sus condolencias por aquellos que fallecieron en ambas tormentas, el primer ministro Édouard Philippe apuntó la creciente regularidad e intensidad de los eventos de climas extremos. A su llegada a una crucial cumbre sobre el cambio climático en Madrid el mismo lunes, Philippe dijo que muchos ven las señales del cambio y que cualquiera que ignore estas señales está cometiendo un enorme error. Rosalba Ruiz, Associated Press. Continuamos con más información porque ministros de casi 200 países se reúnen en la Cumbre de Clima 2019, la cual finaliza el 13 de diciembre. El aumento del nivel del mar, la reducción de las capas de hielo, las inundaciones mortales, los incendios y las sequías no son solo pesadillas futuras, sino la realidad de hoy en muchas partes del mundo, dice la ONU. Organización que señala también que los gases de efecto invernadero alcanzaron nuevos récords el año pasado a pesar de las promesas globales de reducirlos. Ahora nos enfrentamos a una crisis climática global y el punto de no retorno ya no está en el horizonte, está a la vista y se precipita hacia nosotros. En este alarmante escenario, la COP25, que empezó este lunes en Madrid y durará 2 semanas, se convirtió, según expertos, en un evento crucial donde se preparará el escenario para 2020 y el próximo plazo de 5 años para que los países actualicen sus objetivos de reducción de emisiones. Los puntos clave serán crear reglas efectivas para un mercado global de carbono, permitiendo que los países intercambien reducciones de emisiones entre ellos, y finalizar el financiamiento para los países más pobres para que enfrenten el cambio climático. Creo que tenemos enormes señales de advertencia y enormes señales de programas y enormes oportunidades, todo al mismo tiempo. El escenario global para los ambientalistas no es esperanzador. Uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, Estados Unidos, se retirará del Pacto Climático de París el próximo noviembre. Y su presidente Donald Trump ha rechazado abiertamente la ciencia del clima y apoyado el carbón y otras industrias contaminantes. Mientras tanto, otros como China e India continúan confiando en industrias contaminantes. La buena noticia es que hay una mayor conciencia, especialmente de las generaciones jóvenes, sobre el hecho de que tenemos que actuar y tenemos las soluciones para actuar.
En la cumbre participará también Greta Thunberg, la famosa adolescente activista climática sueca, quien llegará en un barco con algunos días de retraso, después que inesperadamente cambiaran la sede del evento de Chile a España a causa de las violentas protestas del último mes en el país sudamericano. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y el mandatario estadounidense se ha pronunciado sobre la situación en Irán. Asegura que el mundo necesita saber la violencia que atraviesa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el mundo debe estar observando los violentos esfuerzos del gobierno iraní para sofocar las protestas que, según él, han matado a miles de personas. Hablando en Londres, donde asiste a la cumbre de líderes de la OTAN, Trump dijo, Irán está matando a miles y miles de personas en este momento mientras hablamos. Agregó que fueron asesinados por el solo hecho de que están protestando y lo calificó como algo terrible. Trump no dijo que en todo caso podría hacer Estados Unidos en respuesta a la violencia, pero dijo que cree que el mundo tiene que estar vigilado. Amnistía Internacional señaló que cree que al menos 208 personas murieron en las protestas y la represión que siguió. La televisión estatal iraní reconoció el martes por primera vez que las fuerzas de seguridad dispararon y mataron a lo que describió como manifestantes en varias ciudades en medio de las crecientes protestas por el aumento en los precios de la gasolina establecidos por el gobierno. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y en México, las autoridades han informado que la cifra de los fallecidos tras el enfrentamiento registrado el fin de semana ha aumentado a 22. Veamos el reporte. Al menos 13 civiles murieron el lunes en un ataque aéreo contra un mercado en una localidad controlada por rebeldes en el noroeste de Siria, según dijeron activistas opositores sirios. La violencia ha ido en aumento en la provincia de Idlib, el último bastión de la oposición en el país. Decenas de combatientes de ambos bandos murieron el pasado fin de semana en choques entre fuerzas del gobierno e insurgentes. El bombardeo sobre el mercado de Maaret al-Numan mató a 13 personas y dejó 18 heridos, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña. El Centro de Medios de Alepo, un colectivo activista que cubre las zonas controladas por rebeldes en el norte de Siria, también informó de 13 civiles muertos. Por su parte, Defensa Civil Siria, un grupo de rescatistas también conocido como Cascos Blancos, dijo que habían muerto 9 civiles, incluidas 2 mujeres. El observatorio y los Cascos Blancos informaron de otro bombardeo con varios muertos y heridos en la población cercana de Sarakev. Tropas sirias lanzaron este año una ofensiva de 4 meses sobre Idlib, que está controlada por milicianos vinculados a Al-Qaeda. La ofensiva del gobierno sirio obligó a cientos de miles de civiles a huir de sus hogares. Un frágil cese el fuego frenó el avance del gobierno a finales de agosto, pero en las últimas semanas se han registrado varias violaciones de la tregua. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos sobre la seguridad cibernética ha generado reacciones por parte de China. China rechazó el martes las advertencias hechas por el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, contra el uso de gigantes tecnológicos chinos para la construcción de redes 5G. En un artículo de opinión para políticos europeos, Pompeo advirtió a los países que no otorguen control de su infraestructura crítica a gigantes tecnológicos como Huawei y ZTE, citando riesgos de seguridad, incluido el espionaje. Los comentarios de Pompeo se producen cuando los funcionarios se reúnen para un encuentro de telecomunicaciones en Bruselas el martes, donde la tecnología 5G encabeza la agenda. China desacreditó las acusaciones de Pompeo, diciendo el martes que no recopila ni proporciona datos, información e inteligencia en el extranjero para el gobierno chino de una manera que viole las leyes locales, como la instalación de puertas traseras. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con información, esta vez en Estados Unidos, donde se avecina un panorama electoral para el 2020 que ha generado muchas expectativas también por la participación de hispanos. Veamos la nota. El Centro de Investigaciones Pew proyecta que los latinos serán la minoría más grande de votantes habilitados en los comicios del 2020. Para Joel Bravo, de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, cautivar a esos electores es un componente fundamental de la estrategia. Hemos visto mucha energía en las
universidades y también en localidades como supermercados. Nosotros vamos a hablar a los votantes donde ellos están. Por su parte, el grupo Unidos US, con sede en la capital de la nación, anunció la campaña Adelante, Moving Us Forward, que busca registrar a 120,000 votantes latinos en distintos estados. Si nuestra población está registrada, de un 80 al 83% van y votan. Es un promedio muy alto. El problema para nuestra población es el registro de votantes. En el 2018, esta organización logró registrar a 48,000 votantes nuevos en la Florida y utilizarán la misma metodología en 3 estados. Que salgan a votar, que no haga como la última elección en que muy poca gente salió a votar porque no le gustaba ni un partido ni el otro. Según la organización Voto Latino, 1 millón de jóvenes hispanos cumplen 18 años cada año, por lo que buscar su participación será crucial. Se estima que alrededor de 32 millones de hispanos serán elegibles para votar y, según la encuestadora Latino Decisions, su participación tendrá consecuencias palpables en el proceso electoral. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. En otro tipo de información le comentamos que ante las pésimas condiciones en las que se encuentra un campamento para inmigrantes, la Unión Europea ha pedido que sea cerrado de inmediato. Un alto funcionario europeo de derechos humanos exigió el martes el cierre inmediato de un campamento improvisado en el noroeste de Bosnia, donde cientos de migrantes permanecen varados a pesar del clima nevado y helado. Debería estar cerrado mientras hablamos, dijo Dunja Mijatović, comisionada del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, mientras visitaba el campamento de Buhak, cerca de la ciudad de Bihać. Este no es un lugar para los seres humanos, dijo. El campamento de Buhak casi no tiene instalaciones. Las organizaciones internacionales de ayuda han advertido en repetidas ocasiones que no es apto para los migrantes, porque está ubicado en un antiguo vertedero y cerca de un campo minado de la guerra de 1992 a 1995. Las malas condiciones en Buhak han empeorado aún más después de que cayó la nieve el lunes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Además, le comentamos que 10 países se reúnen en la Alianza de Impacto Latino 2019. Tenemos el reporte. Por cuarta vez, alrededor de 300 personalidades de 10 países de América Latina se dieron cita en la Organización de las Naciones Unidas, que a través de su Oficina de Desarrollo Sostenible trabaja de la mano con la Alianza de Impacto Latino para lograr mejoras a nivel regional. Estefanía Grajales, directora de la Alianza de Impacto Latino, habló a La Voz de América sobre las prioridades del encuentro. Estamos generando aquí una conversación para que se generen soluciones y propongan líderes qué debe pasar como región para unirnos y avanzar como región. Al final lo que queremos es generar un espacio donde las personas se conecten, generen una discusión propositiva para la región. El evento, que tiene lugar cada año en la ONU, acá en la ciudad de Nueva York, y que en 2019 sostiene su cuarta versión, hará un reconocimiento especial al cantante colombiano Carlos Vives como un líder que está ayudando a lograr una transformación positiva en la región. Está utilizando su voz para trabajar por estos temas de desarrollo sostenible, que son todo lo que promovemos, el tema de alianzas, todo lo que él está realizando contra la perla, que en verdad representa lo que significa el desarrollo sostenible. La intervención que él está haciendo en Santa Marta es de forma deportiva, de educación, de artes. Tras la Perla es una iniciativa que, como Grajales señala, apoya el potencial de ciudad y territorio, buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y tras la nueva ley firmada por el presidente estadounidense Donald Trump defendiendo a manifestantes hongkoneses, China ha generado diversas reacciones y también algunas prohibiciones. China anunció la prohibición de escala para navíos militares estadounidenses que frecuentaban Hong Kong. La medida sucede tras la nueva ley firmada por el presidente Trump defendiendo a los manifestantes hongkoneses. Hua Chunying, portavoz de la Cancillería china, reveló el anuncio. En respuesta a las acciones irrazonables de Estados Unidos, el gobierno chino decidió suspender la revisión de los navíos y aviones militares estadounidenses que visitaban Hong Kong con efecto inmediato. Mientras tanto, activistas proclamados pro democracia como Joshua Wong aplauden la nueva ley estadounidense y urgen al gobierno chino a escuchar sus pedidos. Con el nuevo consenso bipartidista de los demócratas y los republicanos y la forma en que la administración y el Congreso de Estados Unidos también respaldan y firman este proyecto de ley, ya transmiten un mensaje claro al gobierno de Beijing.
no deben ignorar la voz de los habitantes de Hong Kong, y la única forma de calmar la situación es reformar la fuerza policial y detener la brutalidad policial, y es hora de apoyar las elecciones libres de Hong Kong. El gobierno chino también reveló nuevas sanciones contra organizaciones estadounidenses sin fines de lucro como Human Rights Watch, Freedom House y otros. China insta a Estados Unidos a corregir los errores, dejar de interferir y comentar sobre los asuntos internos de China. China tomará las medidas necesarias de acuerdo con el desarrollo de la situación y protegerá firmemente la prosperidad y estabilidad de Hong Kong y nuestra soberanía, seguridad, desarrollo e intereses nacionales. Esto ocurre en pleno momento de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. En otro tipo de información, le comentamos que el presidente de Estados Unidos impuso nuevamente aranceles a Argentina y a Brasil sobre el acero y aluminio. Donald Trump partió a Londres para participar en la cumbre de la OTAN, pero no sin antes dejar varios frentes abiertos en Washington, entre ellos la imposición de aranceles a las exportaciones de acero y aluminio de Brasil y Argentina. Les di un gran descanso con los aranceles, pero ahora ya se acabó, porque es muy injusto para nuestros productores y muy injusto para nuestros agricultores. El presidente termina así la exención que concedió a ambas naciones nada más entrar en vigor los aranceles en junio del año pasado. Ahora atribuye el cambio de esta política a la devaluación de las divisas de Brasil y Argentina. Sin dar más detalles, la asesora del mandatario Kellyanne Conway agregó: necesitamos que nuestros amigos y aliados respeten las reglas. El presidente se ausenta de su país justo cuando la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes comenzó a evaluar las pruebas recabadas durante la investigación para un posible juicio político contra el mandatario. La Casa Blanca, que desde un comienzo se quejó de no poder dar su versión de los hechos ante el Congreso, se niega a presentar a ningún representante legal ahora que tiene ocasión de hacerlo. ¿El motivo que da el presidente? Todo esto es una farsa. Mientras los procedimientos en la Cámara de Representantes continúan, Trump participará en una cumbre de la OTAN que conmemora el 70º aniversario de una alianza fragmentada. Las tensiones generadas por la incursión de Turquía en Siria han llevado a Francia a tildar al grupo de sufrir una parálisis cerebral por su pasividad. Conway, por su parte, consideró las palabras del presidente galo un insulto para la OTAN. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Es momento de una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir en Internacionales RNA. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tras las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, muchos analistas consideran que delimitó la política estadounidense sobre Venezuela. Pero hemos aprendido de la historia que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos. Según expertos, el más reciente discurso de Mike Pompeo acerca de la política estadounidense sobre Venezuela tiene dos lecturas. Esto opina el analista Michael Shifter. Tiene que usar el poder que tiene Estados Unidos con ciertos límites. Entonces, en cambio, trabajamos para privar a Maduro y sus compinches de los ingresos petroleros que van o que deberían ir al pueblo venezolano y no a los bolsillos del régimen. Que hay que buscar los instrumentos adecuados para impulsar una transición democrática en Venezuela. Sobre los resultados de la presión diplomática y económica de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, la opinión de Shifter contrasta con la de Daniel Fisk, exfuncionario del gobierno estadounidense. Y la expectativa, la esperanza es que en algún momento van a funcionar, pero hasta ahora no hay ninguna señal que están funcionando. Creo que las herramientas de la política que ha implementado la administración Trump se han implementado de la manera más efectiva posible. Lo que entiendo es que continúan buscando oportunidades para presionar a Maduro y a los que lo rodean, pero también necesitamos más apoyo de otros en el hemisferio. Pompeo aseguró que Washington confía en que el objetivo de su política sobre Venezuela está cerca, pero que aún todas las cartas están sobre la mesa. Y voy a empeñarme. Maduro, por su parte, asegura que ningún gobierno extranjero logrará sacarlo del poder. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Un acuerdo de paz
con la oposición venezolana. Y en otro tipo de información le comentamos que la tasa de natalidad en Estados Unidos ha caído en el nivel más bajo en las últimas 3 décadas. Tenemos el informe. En Estados Unidos, la tasa de natalidad se desploma a su nivel más bajo durante las últimas 3 décadas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en 2018 se registraron 3.791.712 nacimientos, es decir, 2% menos que el año anterior. Este es un patrón de un país desarrollado, es el patrón mismo que se ve en las poblaciones europeas. En Estados Unidos no se había observado porque habían algunos diferenciales pequeños en las tasas de fertilidad de los diferentes grupos raciales y étnicos que viven en el país. María Aiza Lastra es profesora de sociología especializada en estudios poblacionales de la Universidad de Winthrop en Pensilvania. Vía Skype le dijo a La Voz de América que estos datos demuestran que las mujeres en Estados Unidos esperan más tiempo para tener hijos. Las mujeres están ahora más educadas, participan más activamente en la educación superior, esperan tener trabajos después de la educación, y entonces esto quiere decir que están retrasando el matrimonio y retrasando tener hijos. La catedrática afirma que se trata de un resultado estructural de la población y no espontáneo. Agregó que esta tendencia es similar a la que registran países de América Latina, como México y Brasil. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El sindicato de médicos sudaneses dijo que 15 personas murieron en una gran explosión en una fábrica de azulejos en la capital Jartum. El Comité de Médicos de Sudán dijo que el incendio hirió a docenas más. Muchos están siendo tratados por quemaduras en hospitales locales. El líder norcoreano Kim Jong-un abrió la nueva ciudad de Sanhijon este martes. Miles de personas se reunieron para ver a Kim cortar cinta roja para marcar la inauguración de Sanhijon City, que según la agencia de noticias KCNA fue construida y diseñada por un equipo dirigido por Kim. La activista climática Greta Thunberg llegó el martes en catamarán al puerto de Lisboa después de un viaje de 3 semanas a través del Océano Atlántico desde Estados Unidos. La adolescente sueca navegó a la capital portuguesa antes de dirigirse a la vecina España para asistir a la conferencia sobre cambio climático de la ONU que se realiza en Madrid. Su llegada coincide con un nuevo informe científico que dice que hay una creciente evidencia de que el mundo se está poniendo cada vez más caliente. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.